Hola, hola, sean bienvenidos a este webinar de LS Mundo sobre los mejores destinos para estudiar inglés este 2025. Bienvenidos todos a este primer webinar de LS Mundo este año, donde vamos a cubrir estos mejores destinos para lograr sus objetivos, no solo de aprendizaje del inglés, sino también otras cosas como trabajar, ganar experiencia laboral y bueno, por supuesto, lograr también objetivos para aquellos que quieran hacer maestrías, posgrados en el extranjero. Este webinar nos parece ideal para iniciar el año para aquellas personas que están buscando la vía de educación en el extranjero, porque así van a poder comparar diferentes destinos, van a poder obviamente obtener precios de cada uno de ellos y tener de alguna idea de lo que pueden esperar este 2025 en aquellos destinos famosos para aquellos estudiantes internacionales de Latinoamérica y así estudiar inglés. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Astrid Villarruel, soy asesora académica de LS Mundo, les hablo desde Toronto, Canadá, y conmigo está Luis Alejandro Arangure. Bienvenido, Hola, Luis. buenas tardes a todos. Mucho gusto, ¿me ven? No sé, es que no veo la Sí, imagen. Sí, perfecto. Mucho gusto, mi nombre es Luis Alejandro Aranguren, me conecto desde la oficina del S Mundo en Medellín. Soy consultor académico del S Mundo desde aproximadamente 10 años y he ayudado a muchísimos estudiantes a poder lograr esa meta, vivir, estudiar y trabajar en un país del extranjero. Astrid, yo creo que debemos activar el chat para todos. sí, yo creo que ya está activo. Si pueden, ustedes váyanos contando desde dónde nos ven. Cuéntenos, sí, para ver si está funcionando el chat, nos pueden escribir, porfa. Súper, sí, escríbenos por aquí y cuéntenos desde dónde nos ven. Yo les cuento originalmente de Venezuela, pero vivo en Canadá hace 20 años. Alejandro de Colombia nos está hablando, así que si ustedes nos están viendo desde República Dominicana, desde Perú, desde Costa Rica, cuéntenos un poquito en el chat desde dónde nos están escuchando y sobre todo qué están buscando hoy, porque la idea es que los podamos ayudar en este webinar a buscar ese programa ideal. Si Exacto. ustedes por casualidad todavía no nos siguen en redes sociales, los quiero invitar a seguirnos como LS Mundo en Instagram, en LinkedIn y en Facebook y en YouTube, donde van a conseguir material como este de webinars y van a poder evaluar todas las opciones de estudiar en el extranjero a través de esos videos. También los invito a leer nuestros Google Reviews, donde orgullosamente tenemos 4.9 estrellitas y allí nuestros estudiantes nos han dejado sus experiencias. Nos gusta invitarlos a leerlos porque estamos seguros que ustedes se van a ver reflejados en muchos de esos casos. Les contamos un poquito sobre la agenda de hoy. Vamos a hablar de qué es el ese mundo, cómo los podemos ayudar, por qué estudiar inglés en el extranjero es tu mejor decisión este 2025, los destinos más populares para estudiar inglés y trabajar en el 2025 y, por supuesto, consejos claves para planificar este viaje desde visas a presupuestos que vamos a evaluar el día de hoy. Mientras tanto, veo por aquí que está Lilian de República Dominicana contándonos un poquito. Y bueno, no, anímense a contarnos desde dónde nos ven, así como Lilian. Vamos a empezar por qué es el S Mundo. El S Mundo es una agencia conformada por expertos en educación internacional. Nuestra labor es facilitar el proceso de planificación de cualquier viaje con propósitos de estudios en el extranjero. Nuestro rol es llevarlos de la mano paso a paso de manera segura, sin contratiempos, a realizar este viaje con propósitos académicos. Ya sea que quieran venir a Canadá, que quieran ir a París, que quieran ir a Londres, que quieran estudiar inglés en Malta, estudiar y trabajar en Australia, todo esto lo pueden hacer de la mano de LS Mundo. Nuestra asesoría para estudiar en el extranjero se hace obviamente desde nuestras oficinas principales que hoy en día están ubicadas en Canadá, Colombia y Venezuela, pero hoy en día atendemos a más de 10 nacionalidades alrededor de Latinoamérica. Estudiantes, por ejemplo, de República Dominicana ocupan un lugar muy especial dentro de la comunidad estudiantil de LS Mundo, también de Perú, de México. Tenemos estudiantes de toda la región que han confiado en nuestro servicio para lograr estos objetivos. Vamos a empezar a hablar sobre estudiar inglés en el extranjero. Básicamente, este proceso mejora tus oportunidades académicas y laborales, ya que es el idioma principal de los negocios, la tecnología y la educación superior alrededor del mundo.
Ya cuando hablamos de necesito mejorar mi inglés, necesito perfeccionarlo o hablo inglés perfectamente, ya no es raro porque realmente es una necesidad que tenemos los seres humanos hoy en día para poder lograr objetivos académicos y profesionales, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando me tocó a mí elegir un destino para estudiar inglés. Apenas tenía 17 años y no existía Google. Y bueno, básicamente fui a un sitio donde me mostraron un montón de folletos de diferentes destinos y me enamoré de Canadá y fue el destino que seleccioné. La institución literalmente la seleccioné por el logo más bonito que había visto y bueno, esto obviamente me trajo a Canadá y eso fue hace 20 años, no me calculen la edad, pero más o menos eso y fue lo que me trajo hasta acá, ¿no? Y siempre que hablo con los estudiantes les cuento un poco de mi experiencia porque ese momento que tú seleccionas el destino puede cambiar tu vida, realmente puede ser ese destino que te lleve a otras cosas, ya sea trabajo, ya sea inmigración, otras cosas más adelante. Y siempre es importante saber para qué quieres estudiar inglés. Si quieres estudiar inglés para volver a tu país, si quieres estudiar inglés ya sea para hacer una maestría o si quieres estudiar inglés para emigrar. Entonces de eso vamos a hablar un poquito esta noche para Creo contar. que muchos sabemos la importancia que tiene este idioma a nivel global y las oportunidades que te pueden abrir. De hecho, para, como tú lo decías, sea para regresar al país, por ejemplo, en mi caso, también tuve la experiencia de necesitar hacer esta experiencia de estudiar en el extranjero, de mejorar mi nivel de inglés y lo hice en Londres, pues hace unos cuantos años también, pero también era por la necesidad de que necesitaba graduarme de la universidad y me exigían un nivel avanzado alto certificado. Entonces, qué mejor opción que hacer esta experiencia de estudiar y aprender inglés y tener esa experiencia multicultural en el extranjero también. Entonces, Exacto. bueno, cuéntanos un poquito, Astrid, sobre estos destinos que tenemos para el día de hoy, para aquellos, por ejemplo, como Tania que nos estaba diciendo y Liana que está también interesada en estudiar inglés. Les cuento que es primera vez que hacemos la presentación con 8 destinos. Normalmente las Sí. presentaciones del ese mundo son de Canadá, Estados Unidos, de diferentes destinos, porque hay tanta información que obviamente lo tenemos que hacer por separado. Entonces hoy decidimos darles los 8 destinos que nos están pidiendo todos los días los estudiantes de Latinoamérica. Esos son Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Malta, Dubái, increíblemente, Australia y Nueva Zelanda. Estos 8 destinos son súper populares este 2025, todos por diferentes razones y los vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a empezar porque obviamente es bastante para poder tener tiempo de contarles a ustedes todo. Lo primero es Canadá. Canadá es un país que es conocido por su ambiente de inmersión, cultura, con excelente calidad académica, súper multicultural y seguro. Es un país que le ha abierto las puertas a muchas nacionalidades y por eso cuando vemos fotografías de Canadá casi siempre vemos una idea de algo multicultural, de un país súper multicultural donde vamos a ver una mezcla de culturas. Siempre ocupan los primeros lugares del mundo para vivir y les digo, bueno, yo vivo acá desde hace 20 años y es así, o sea, realmente una de las cosas que puedo describir de Canadá es que me brinda seguridad, le brinda seguridad a mi hijo, a mi familia y eso es muy importante que lo sepan a la hora de seleccionar un destino, que es un destino que me va a brindar algo distinto que no tengo en mi país de origen, ¿no? Otra cosa que brinda Canadá es los pathways migratorios, ¿no? Es cierto que el año pasado tuvimos en Canadá un año bien, vamos a decir, diferente en cuanto a los cambios para estudiantes internacionales que afectaron obviamente un poco estas rutas migratorias, pero sigue siendo uno de los países que te sigue brindando esa ventanita para poder obtener la residencia permanente y la ciudadanía. Es decir, en comparación a otros destinos, sigue siendo un destino más, vamos a decirlo, más fácil para lograr estos objetivos. Los Más accesible para poder lograr una residencia permanente. Exacto. Y la ciudadanía, que fue como lo hice Sí, yo. Hoy día, exacto. obviamente yo soy ciudadana canadiense después de 20 años, pero fue muy rápido, la verdad. ¿Por qué? Porque estudié, me dieron un permiso de trabajo posgraduación y después con este permiso de trabajo posgraduación gané experiencia laboral
que me permitió aplicar a la residencia permanente en su momento y después de que eres residente permanente, en 2 años puedes obtener la ciudadanía, 2 o 3, dependiendo de la forma como lo haces. Pero obviamente esto fue paso a paso. Llegué, estudié inglés como les conté, elegí este folleto con el logo que más me gustó, llegué a estudiar inglés y luego seguí haciendo la universidad y después lo otro. Entonces es muy importante saber también que hoy en día Canadá tiene costos muy competitivos porque el dólar canadiense está mucho más económico que el americano. De hecho, está en un momento, bueno, complicado, vamos a decirlo, para los que ganan en dólar canadiense, hacer el cambio al americano porque un dólar americano es 1,42 creo, canadienses hoy en día. Entonces, casi que 40%, ¿sabes?, de descuento en muchos de los programas de inglés, ¿no? Cuando los comparamos con otras opciones. Entonces, Exacto. Hoy que estamos haciendo comparaciones y tratando de escoger, de decirles cuál es el mejor, para mí esta puede llegar a ser una opción económica con mejores calidad de vida. Cuando lo comparo como, por ejemplo, con Europa y veo a los estudiantes cómo viven en Canadá, a cómo se vive en Europa, en Canadá viven en condominios, apartamentos, estudios, o sea, tienen mucho más independencia, mucho más espacio, entonces se puede llegar a vivir un poco mejor que en países como Europa que llegan a ser un poco más viejos. Y al menos costo también, porque por aquello que mencionaba Astrid, el costo de vida también es un poco más bajo y el dólar canadiense es una moneda más baja que el dólar americano o el euro o la libra esterlina. exacto. Y Entonces, una cosa que te mencioné en el live que estuvimos, sobre todo es el acento. Como es un país tan multicultural y cosmopolitan, muy para mí fácil. sí, Aprender inglés es muy fácil porque de por sí el canadiense habla más despacio que el americano y obviamente la diversidad de culturas te toca aprender también, ¿sabes? Cómo pronuncian las otras culturas, los asiáticos, la India, entonces se te hace más sencillo el proceso, ¿no? Otra cosa bueno, de Canadá es el tema de que hoy en día si quiero, por ejemplo, hacer una maestría o algo, me abre esa oportunidad más adelante que es lo que, bueno, justo les queremos contar con este testimonio, ¿no? Por acá, antes de seguir, Liliana nos dice, el clima debería ser mejor que en Europa. Ese comentario llega en un momento con mucho frío aquí en Toronto, pero la verdad es que depende de la ciudad. Por ejemplo, hoy en día en Toronto estamos a -5, -6. La semana que viene una ola de frío que vamos a llegar a -40. Pero eso es como por un momento, ¿no? Luego volvemos a -5 en invierno, mucha nieve, pero hay ciudades como Vancouver, que son ciudades obviamente más cálidas. British Columbia como provincia te da un clima mucho más cálido, en invierno no neva, las temperaturas están en 0 o algo así, 5 grados, entonces dependiendo de a qué ciudad vayas en Canadá, pero en general, yo, y hay algo que también hay que tener en cuenta, Iliana, y es cuándo te quieres ir. Porque Canadá también es un país de que aunque puede llegar a ser muy, muy frío, también puede llegar a ser muy, muy caliente en temporada de verano. Sobre todo en ciudades como Toronto puede llegar hasta 40 grados en verano. Si te quieres ir en abril, es perfecto porque tenemos que empezar a hacer la documentación desde ya para que te puedas ir un mes. Y en abril puede llegar a ser un clima más o menos templado, entrando primavera, si escoges Toronto, y si escoges Vancouver, puede llegar a tener mejor clima en sí también para esa fecha. exacto. Entonces, bueno, justo hablando del clima y vemos las fotos de nuestro estudiante Víctor Bueno, el testimonio que les voy a contar y basándome en su testimonio les voy a contar un poquito sobre los programas que tiene Canadá, pero bueno, vemos que él está con un clima, sabes, que probablemente esté en 18 grados y luego con nieve, o sea, tienes todas las temporadas y es súper lindo, porque la verdad es que el hecho de disfrutar verano y después otoño y después el invierno y ver la nieve y ir a esquiar, o sea, te da obviamente una experiencia única. Bueno, Víctor Bueno es un estudiante de República Dominicana que decidió venir a estudiar en Canadá para mejorar su inglés porque quería hacer un programa universitario. Cuando una persona viene a nosotros queriendo estudiar inglés para luego hacer una maestría o un posgrado, nosotros le recomendamos el programa de University Pathway. Este programa es un programa preuniversitario, básicamente inglés académico,
que te sirve para ingresar a universidades y colleges públicas en Canadá sin necesidad de presentar un examen como el IELTS o el TOEFL. Este University Pathway lo ven en muchas instituciones de inglés en Canadá. En el caso de Víctor, lo hizo en la institución ILAC, que es una de las top instituciones canadienses en lo que se trata del aprendizaje del inglés, y logró, luego de terminar su University Pathway, ser aceptado en su college. Es un college que está ubicado en una ciudad pequeñita de la provincia de Ontario. Y bueno, él decidió ir allí porque le daba oportunidades migratorias, ¿no? Entonces, eso es la clave. En la asesoría del ese mundo, obviamente ya más privada, con cada uno de ustedes, podemos evaluar la edad, el nivel de inglés, las opciones académicas que buscan, y en base a eso nosotros los ayudamos a seleccionar ese college o esa universidad en la ciudad que les permita, les dé oportunidades migratorias en un futuro. Claro que nadie puede garantizar hoy en día, bueno, voy a ser residente canadiense, pero sí puedes evaluar como las opciones que existen en este momento y en base a eso tomar una decisión inteligente de a dónde ir, ¿no? Para que puedan lograr sus objetivos. Entonces, la idea de Víctor, que hoy en día ya debe ser residente, porque Víctor vino hace un tiempo, es que él realiza el posgrado y cuando él está estudiando educación superior, él puede trabajar medio tiempo, en el caso de Canadá, eh, para hacer este programa, trabaja y estudia y luego al terminar tiene un permiso de trabajo posgraduación. Y aquí vienen los cambios que pasaron el año pasado y los voy a comentar rapidito. Si yo quiero venir con mi familia a Canadá, donde yo estudie, mi pareja, esposa o esposo trabaje, mis hijos estudien, lo ideal es hacer una maestría, porque la maestría quedó como el único programa que me permite darle la oportunidad a mi pareja de tener un permiso de trabajo abierto tiempo completo mientras yo hago la maestría. Y mis hijos estudio, y cuando mis hijos vienen con permiso de estudio, entran al sistema de educación gratuita de Canadá. Entonces, bueno, maestrías. Por favor, los que quieran por acá, yo veo que Alejandro estaba hablando bastante por acá, pero anoten porque es muy importante. Solo maestrías me permiten traer a mi familia. Ahora, sí existen otras cosas, como por ejemplo, estudiar inglés en Canadá y traer a mis hijos un tiempo a estudiar educación gratuita en Canadá. Eso lo puedes hacer en las provincias atlánticas. Eso Que te de hecho me permite. parece un super plan, Astrid, porque estarías pagando, digamos que, dos programas por el precio de uno, porque los Ujú. estudiantes pueden ingresar a una escuela pública, estudiar su colegio, sin tener que pagar escolaridad a los papás, si van a estudiar en las provincias atlánticas inglés. Exacto, exacto. Entonces, bueno, hay un montón de opciones que, como les dije, nosotros no podíamos meter todo acá en este webinar porque no íbamos a terminar los destinos, pero Canadá es el destino ideal para aquellas personas que buscan algo a largo plazo, que obviamente cumplan con el requisito que te exige Canadá a la hora de aplicar el permiso de estudios. Todas estas cosas las podemos hablar, obviamente, en una asesoría privada. Y bueno, les dejamos al final del webinar, les vamos a mostrar los precios de los programas como el University Pathway para que ustedes se puedan llevar esa información. Ahora, pasamos a Estados Unidos rápidamente. Si alguien aquí quiere estudiar en Estados Unidos, está buscando esta opción, por favor, coméntenos en el chat. En Estados Unidos, lo positivo es que puedes estudiar hasta 3 meses inglés con tu visa de turista. Muchas personas nos dicen que tengo visa de turista y quiero ir a Boston, quiero ir a Miami porque mi tía vive en Boston, mi otra tía vive en Miami. Entonces, bueno, obviamente quiero ver todas estas opciones, me ahorro el alojamiento. Es muy común en Latinoamérica que las personas tengan de repente familiares o amigos en Estados Unidos. Entonces es un destino muy popular. Cuando vas a estudiar inglés en Estados Unidos, puedes crear historial de viaje. O sea, en este caso, si por ejemplo yo quiero más adelante ir a Canadá y muestro que yo estudié un programa de 3 meses en Estados Unidos, eso me ayuda muchísimo, porque obviamente me crea historial de estudiante internacional. Y bueno, el tema de Estados Unidos hoy en día es que hay muchos programas o muchas instituciones que tienen descuentos muy buenos para estudiar inglés. Por ejemplo, tenemos el testimonio de este estudiante joven, Omar Benvenuto, quien decidió el año pasado estudiar en Talk English, una de nuestras instituciones aliadas.
Y él logró algo súper interesante. Él realizó el programa de Pathway de esta institución y logró entrar a una universidad en Estados Unidos y obtener una beca en esa universidad, porque Talk English está aliada con sistemas que te permiten lograr obtener estas becas para estudiar una carrera, un posgrado, lo que estés buscando. Entonces, es una muy buena opción en caso tal de que tengan Estados Unidos en su mente. Actualmente Omar acaba de empezar en enero su programa universitario con su beca, ¿ok? De Entonces, hecho, este fue estudiante asesorado por Claudia, ¿cierto? sí, cierto. Y Liana tiene cita mañana con Claudia, entonces es Oh, buenísimo, bueno bueno, mencionárselo. ok. Claudia creo que está por allí, ¿no? Está conectada, Sí, creo. por ahí creo que también. Exacto, entonces, bueno, súper. Entonces, bueno, estos son estos casos, vamos a decir que son súper positivos, ¿no? Luego pasamos a por qué el Reino Unido. El Reino Unido fue el destino que seleccionó Alejandro cuando, Luis Alejandro cuando Sí. decidió estudiar inglés. Él ahorita nos cuenta por qué, o sea, por qué seleccionó este, pero lo cierto es que el Reino Unido es el lugar de origen de inglés, lo que te permite aprender el idioma en su contexto cultural e histórico. Es como aprender español en España. Mientras estudias, puedes aprovechar de explorar otras ciudades del Reino Unido, como dependiendo de dónde estés estudiando, pero también viajar por Europa, ya que hay muchas conexiones de transportes y bueno, son súper accesibles. Es increíble cuánto cuestan los vuelos en Europa de un lado a otro, ¿no? Y otra cosa interesante hoy en día del Reino Unido es que las maestrías tienen costos bastante bajos en comparación a otros destinos populares y con un retorno de inversión muy rápido. Entonces, si tu plan también es como, bueno, voy a estudiar inglés y después voy a hacer una maestría, yo no descartaría el Reino Unido como una opción. Por último, hay instituciones muy buenas de calidad que en este 2025 vienen con promociones excelentes de 30%, 40% de descuento, que obviamente las vamos a ver más adelante, pero esta opción es muy buena. Entonces, antes de pasar al testimonio, Alejandro, cuéntanos por qué elegiste Reino Unido. ¿Por qué elegí Reino Unido? Resulta que, como les mencioné en un principio, para poder graduarme de mi programa universitario, necesitaba mejorar mi nivel de inglés, o mejor dicho, aprenderlo, porque no sabía nada. Pero en mi casa, pues el dinero era súper justo para poder realizar este programa. Entonces me tocaba ver opciones donde pudiese tratar de sostenerme o ayudarme económicamente durante mi periodo. En ese momento, que sé cuando les dije, fue unos años atrás, eso fue en el 2008, se podía estudiar inglés y se podía trabajar legalmente. Entonces, por esa razón fue la primera razón por la Ok, que escogí Reino Unido como destino para estudiar inglés y poder trabajar legalmente. Sin claro. embargo, la experiencia en este país es única y yo estoy súper satisfecho de haber tomado esta opción porque Londres es una de las capitales del mundo realmente. Entonces, es una ciudad súper cosmopolitan y aunque sí es una de las monedas más costosas y no tiene permiso legal de trabajo, pues Ujú. también hay opciones en otras ciudades que también son importantes, como pueden ser en Manchester, en Brighton, en Cambridge, que son mucho más económicas al precio de la ciudad, de una ciudad como Londres. De incluso los costos también del curso pueden llegar a ser más bajos. Pero entonces aprender dónde es la cuna del inglés y aprender el inglés británico es una gran oportunidad. Claro, bueno, y la misma oportunidad tuvo el estudiante Alexander Rodríguez, que fue a una de nuestras instituciones aliadas, EC, en Londres. Y bueno, nos dejó este comentario: estudiar inglés en EC Londres fue una aventura inolvidable, seguramente una de las más importantes de mi vida. El curso estuvo excelente y el personal de la escuela fue súper amable conmigo. Empaparme de la cultura británica, caminar por las calles de la ciudad y conocer personas de todo el mundo me hizo crecer notoriamente como persona, sin dejar a un lado haber podido cumplir sueños como ver partidos de fútbol en el mítico estadio Wembley. Ajá, tú también lo hiciste. Sí, sí, claro, de tenis, por supuesto. Y de hecho, tengo un estudiante que va este año para marzo y escogió también específicamente Reino Unido por temas de deporte y escogió la ciudad de Manchester para poder ver los partidos de fútbol. Entonces, es un destino súper Fanático del importante para fútbol. ese tipo de perfil. Exacto, definitivamente es una experiencia que recomendaría vivir a cualquier persona y esa es la experiencia que realmente te deja estudiar inglés en el extranjero en general,
pero obviamente si estás en una ciudad como Londres, es como dices tú, es otra cosa, ¿no? O sea, obviamente tengo todo en mi mano, deporte, teatro, cultura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, súper este destino que es el Reino Unido. Entonces, bueno, vamos a pasar a los destinos de estudio y trabajo. Me gustaría saber quién aquí está interesado en estudiar inglés y trabajar en el extranjero. ¿Quién les Sí, gusta? bueno, me gustaría que nos cuenten, porque así como yo les comencé diciendo que me tocó buscar un destino donde pudiese ayudarme económicamente, entonces voy a hablar yo sobre estos destinos como tal. Pero, por ejemplo, Iliana nos estaba comentando que va solo 4 semanas a Canadá. Entonces, y no es un destino de estudio y trabajo. Quisiéramos conocer si hay alguien que le gustaría aprender más sobre estos destinos. Entonces, pasamos a la lámina, Astrid. Ujú. Y el primero es Irlanda. Para quienes no saben sobre Irlanda, es la isla Esmeralda, es llamada así en Europa porque es un pulmón verde lleno de verde, vegetación verde, mucha naturaleza como tal, y es un país que está al lado del Reino Unido, que fue conquistado por el Reino Unido en un tiempo y luego pudieron independizarse, quedando dividido en dos partes: Irlanda del Norte, que hace parte del Reino Unido, que es donde es Belfast, e Irlanda como tal solo, República de Irlanda, que es un país independiente donde se habla inglés. Entonces es excelente opción porque aquellos quienes deciden estudiar un programa de 25 semanas en Irlanda pueden obtener un permiso de trabajo de 20 horas a la semana y tiempo completo durante el periodo de vacaciones. Cabe resaltar, para que saquen cuentas de cuánto dinero pueden hacer, el pago mínimo por hora en Irlanda es de 13 euros por punto 50. Es decir, esto es lo que mínimo le van a pagar, sea limpiando, sea barriendo, sea lavando platos. Entonces, ¿en qué trabajan los estudiantes? Yo creo que es una de las preguntas más comunes que hacen todos. Todo depende del nivel de inglés que tengan ustedes. Si ustedes no saben hablar inglés, así como llegué yo a Londres, cuando llegué, que en el counter de migración me empezaron a hablar y no entendía nada, pues me tocó empezar lavando baños, lavando platos, y ahí uno va creciendo y es una motivación para poder mejorar y aprender rápido, porque sabes que cuando mejoras tu nivel de inglés, puedes mejorar las condiciones laborales también. Puedes pues, tener ambos, pues vas a tener varios trabajos, mejores oportunidades. Un punto importante de Irlanda es que muchos de los países de Latinoamérica pueden llegar a Irlanda sin necesidad de tramitar una visa previa. Países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador. Me dice a ti cantando la canción. Estás Chile. cantando la canción. Sí, son muchos, no sé si hay Son- alguien acá de estos países, nos puede comentar, pero son muchos que no necesitan visa. Pero cuéntanos cómo es el proceso de una. Exacto. Para estas personas que no requieren visa, pueden llegar a Irlanda con el curso pago y el seguro médico. ¿Cierto? Un curso de 25 semanas, es decir, 6 meses, y deben tramitar un permiso de residencia y trabajo dentro de Dublín o de Irlanda como tal, pero para hacer esto deben demostrar 4.500 euros adicionales. ¿Cuál es la ventaja de que, bueno, no hemos hablado de solvencia económica de los otros países, pero para aquellos como los colombianos que desean ir a Irlanda, sí requieren demostrar 10.000 euros de manutención o sostenimiento adicional de haber pagado su programa y otra documentación? Pero tranquilos que para todo eso estamos en el S Mundo. Sea un país que no requiera visa, los apoyamos con todo lo que necesitan para llegar allá sin contratiempos, o sea un país que requiera visa, como puede ser Perú o puede ser Colombia, los ayudamos con todo el proceso de visado también para la visa de Irlanda. Exactamente, que tampoco es tan complicado. Incluso, Astrid, en Colombia tenemos unas charlas con la Embajada de Irlanda, pues que vamos a asistir nosotros para capacitarnos ahora en febrero, ahí en Bogotá y ahí en Medellín. Y esto me parece un punto positivo porque cuando las embajadas empiezan a hacer estas actividades, quiere decir que hay aperturas de aprobaciones de visa para Claro, las nacionalidades. Entonces, para la gente de Colombia, esto marcha bien. Ahora perfecto. hablemos de Malta, que es otro país que la gente como que, ¿dónde queda eso? Si ustedes se ubican en el mapa de Europa, abajo de Italia, van a ver una isla pequeña que se llama Malta, que también fueron conquistados en su momento por ingleses, y entonces también tienen como lengua pues mayoritaria el inglés. Es un país donde se puede aprender inglés, y si van por un periodo también mayor
a 6 meses, pueden adquirir un permiso de trabajo también de medio tiempo. Cabe destacar que, bueno, es un país muy pequeño que se puede recorrer prácticamente en muy poco tiempo, o sea, y las oportunidades pues no son tan amplias, pero al estar en Europa igual estás conectado a todo lo que sería el continente, ya que es muy fácil viajar dentro del país y todo pues para nadie es un secreto, del continente para nadie es un secreto que se puede hacer. ¿En qué trabajan también los estudiantes? Al ser una isla al sur de Europa, es un país que realmente vive mucho del turismo y de la hospitalidad. Entonces, los estudiantes realmente consiguen trabajo mucho en estas áreas, en turismo, de meseros, hospitalidad, atención al público, atención al cliente. El salario sí tiende a ser un poco más bajo que en Irlanda, entonces esto puede llegar a ser un poco menos atractivo, pero el costo de vida de los alojamientos, así como yo les comparaba en un momento lo que era Canadá con versus como yo vivía en Londres o como se vive los estudiantes en Dublín, en Irlanda, son espacios más reducidos. Acá pueden llegar a ser un poco o mucho más cómodos. Entonces, para aquellos quienes buscan comodidad y clima, porque también es un factor que hay que revisar por acá, como nos preguntaban el clima sobre Canadá, Europa, es un factor que también se revisa, puede llegar a ser muy bueno en Malta. Ok. Por acá nos pregunta Ileana, eh, en 5 semanas yo podría estudiar y trabajar. Si vas para Claro. Canadá, no tienes permiso de trabajo en Canadá. Me Ileana, imagino que se refiere a Malta. pero exacto, si es en Malta tampoco. O sea, tiene que ser un programa de más de 16 semanas como Sí. tal. En Canadá no tienes permiso de trabajo si vas a estudiar inglés. Canadá los permisos de trabajo los otorgan es para aquellos quienes van a estudiar un programa de educación superior, no idiomas. En tu caso, Ileana, aplicarías en Canadá es a una visa de turismo con fines académicos, en la cual puedes ir a estudiar 5 semanas, pero te puedes quedar hasta 24 semanas estando dentro de Canadá también. Exacto. Entonces, por acá hay un país que trae, pues un destino que traemos muy interesante, y es porque, como les mencioné, cada uno de los países que hemos hablado anteriormente nos exige que presentemos una solvencia económica para aplicar a sus visados, sea el programa de estudio y la solvencia que decimos así o el monto que debemos demostrar que tenemos para sostenernos en el país que vamos a ir a estudiar. En este caso, Dubái no nos exige demostrar estados de cuenta o estados financieros para otorgarnos una visa de estudio con permiso de trabajo. Y yo creo que ese es el punto número uno del por qué Dubái. Muchos dirán, pero ¿por qué Dubái no es un país árabe? Sí, está ubicado en Emiratos Árabes. En sí, el idioma oficial es el árabe, pero al escoger esta ciudad en sí, es una ciudad multicultural donde están los centros de negocios por su, digamos que su ubicación geográfica, su conexión más cercana con Asia, Europa. Entonces es un punto muy céntrico, además petrolero, donde convergen pues muchas opciones de negocios y por eso hay tanta inversión extranjera y uno de los idiomas que más, o el idioma que más se utiliza realmente es inglés. ¿En qué trabajan los estudiantes? Generalmente igual también, como es un proceso de que llegan sin nivel de inglés, todo depende del nivel de inglés que ustedes tengan. Entonces, en atención al público, para poder atender a alguien como camarero, hi, can I help you? Entonces, como tener al menos un lenguaje básico para poder adquirir ciertos trabajos es muy importante. Sí, bueno, Cabe destacar, un sí. camarero puede ganar $2.000 americanos el mes. Exacto, entonces es una muy buena opción y la calidad de vida también me pareció interesante. O sea, puede llegar a ser muy costoso también y muy lujoso, para nadie también es un secreto que, o sea, ya el lujo, Desde pero que, hay cosas, desde que te bajas en el aeropuerto, y de desde que te muchos montas se en el avión. asustan, de hecho, porque uno dice Dubái, pero eso no es muy caro. O sea, porque lo tienen como en el top de lo lujoso en sí, pero los precios son competitivos tanto para la vivienda y la calidad de las viviendas grandes, amplias, con condominios cómodos, con piscina, gimnasio, viven los estudiantes. Y el curso también puede llegar a ser mucho más factible. Exacto, que era la pregunta de Liliana, creo, por allí. ¿Más caro que Canadá? Dubái. No, es muy similar, pero el pasaje sí te sale más caro. Claro, es que hay cosas, obviamente factores que tienes Es que... que por 5 semanas o sea, hay factores que hay que analizar.
Si es por 5 semanas, por ejemplo, si tienes visa de Estados Unidos, no le requerirías visa. Si ya la tienes la canadiense, pues te vas de una vez. Hay vuelos directos también desde, si estás en, creo que República Dominicana, dijo Eliana, ¿cierto? Hay Sí, vuelo directo de República Dominicana a Montreal. Entonces, es, es mucho más fácil. dice que tiene visa a Estados Unidos, sí. Entonces, puede ser una opción para ti Estados Unidos también, no requerir visa para irte de una vez. Sí. Me quedo en Ok. Canadá, dice Eliana. Sí. Entonces, ahora otro destino, porque estamos hablando de los estudios y trabaja, y hasta hace 10 años consecutivos fue el destino número uno para aquellos quienes buscaban estudiar y trabajar legalmente, y era Australia. Lejos, muy lejos, sí, pero era un destino donde se puede estudiar inglés y tienes también permiso de trabajo de medio tiempo mientras estudias, 24 horas a la semana, y tiempo completo durante el periodo de vacaciones. Sin embargo, así como muchos países han entrado también a hacer cambios migratorios, Australia los tuvo este año, tratando de reducir el número de estudiantes internacionales, afectando pues tomando la estrategia de subir el costo del visado. Y para aplicar a una visa de Australia, necesitas aplicar con $1,800 el costo de la visa. O sea, es casi la mitad de lo que te valdría un curso de idiomas en Canadá o en Estados Unidos o en Reino Unido. Entonces, hay quienes no se atreven a arriesgarse a perder el dinero porque visa negada no hay reembolso. Pero hay quienes sí, porque como fue tan popular, tienen muchos conocidos allá que pueden llegar a hacer conexiones útiles, siempre son útiles la networking. Entonces, hay quienes sí todavía lo consideran como un destino para mejorar el nivel de inglés y poder trabajar legalmente. Exacto. Bueno, vamos ahora a las promociones. Obviamente vamos a responder sus dudas, preguntas. Entonces, anímense a enviarnos preguntitas en el chat. Si les quedó alguna duda, algún destino, de repente, si su país necesita visa o no, edad, etcétera, ¿no? Qué risa, Liliana, con lo del petrolero. Sí, aquí estamos divirtiéndonos contigo, Liliana, y tus comentarios. Bueno. Vamos a ver las promociones, ¿no? Va a ver qué te conviene más. O estas promociones están hechas en programas de más duración de lo que estás buscando tú, que en este caso buscabas más como en términos de 4 semanas, pero bueno, vamos a ver algunas promociones. Vemos, Entonces, sí, ajá, empieza. ¿comentabas tú? Sí, vemos primero Estados Unidos. Como les comenté, hay una escuela que tiene un súper descuento, que es Talk English. De hecho, esta duración es 24 semanas y $2,790 americanos por 6 meses. Pero también muchas de nuestros estudiantes están tomando menos semanas por $1,100, ¿no? Entonces, es una opción súper económica esta escuela. Talk English está en Boston, está en Miami, tiene varias sedes en la Florida y tiene otras sedes interesantes que ustedes pueden explorar. También tienen Chicago, si más no recuerdo, pero lo cierto es de que tienen esta promoción por un mes más. Muchos estudiantes han estado tomando esta promoción súper buena, así que los invitamos obviamente a explorarla con sus asesores académicos del ese mundo, Talk English. Luego, Canadá. Hay muchas instituciones en Canadá, pero Pro Show Language College tiene una promoción muy buena cuando, vamos a decir, exploramos todas las escuelas o las mejores escuelas. Ellos son los que tienen el precio más bajo ahorita con $2,960 americanos, lo que es obviamente el cambio canadiense, ¿no? Por 6 meses. Entonces, esta escuela también tiene Pathway, tiene muchas opciones en línea también, entonces las podemos explorar. Una Cabe cosa, mencionar, ajá, sí, que estos precios están expresados en dólares americanos, lo que estamos mencionando, según el cambio de la fecha de hoy. exacto. Entonces, cada uno de estos países puede que tengan su propia moneda, pero los pusimos todos en dólares americanos hoy para que ustedes puedan tener ese cuadro comparativo del el mejor destino según sus objetivos. Según lo que desean hacer. También quiero comentarles que en Canadá específicamente existe la opción de hacer inglés en línea, ¿ok? Para entrar a una maestría o a un posgrado y obviamente esa opción es mucho más económica que esto que vemos.
En caso tal de que ustedes vean a Canadá como una opción, exploren también la opción de hacerlo en línea. En caso tal de que no necesiten tanto tiempo hacer inglés, a veces vale la pena, si su objetivo es educación superior. También Vamos a pasar. mencionó Astrid de que, por ejemplo, Liliana, que quiere un curso corto, 5 semanas, los programas de idiomas se cotizan por semanas, dependiendo de la cantidad de tiempo que ustedes escojan, según su presupuesto, según su objetivo, según el tiempo que dispongan. Hemos hecho estos presupuestos que estamos mencionando ahora en base a 24 semanas, que es lo equivalente a 6 meses académicos, porque creemos que también puede ser un tiempo prudente para los procesos, para el ir, mejorar la experiencia, todo como tal, poder, para muchos de los países poder tener también permiso de trabajo necesario estos tiempos. Entonces, sin embargo, si ustedes quieren 5 semanas o 6, 7, 8, 9, 10 o 48, que es un año completo, nosotros los podemos hacer el presupuesto en base a sus A ese necesidades. tiempo. Exacto. Elegimos 24 semanas, que son 6 meses, porque normalmente es el tiempo que necesitas, vamos a decirlo, para llegar a tener desde básico a un inglés preavanzado, algo así, ¿no? Pero, y es lo que más nos piden, pero podemos adaptarnos a lo que ustedes buscan. Ahora aquí vemos a Irlanda, Malta y Reino Unido. Vamos a empezar con Irlanda. Si puedes, cuéntanos, Alejandro. Sí, en Irlanda está cotizado. Cabe destacar también que la variación de los precios de los programas de las escuelas de inglés dependen según la escuela, según la intensidad horaria, también son factores que varían y según la promoción que estén actualmente. Entonces, como les mencioné, esto es lo que tenemos a la fecha de hoy, escogiendo las opciones más económicas que podemos ofrecerles en ese mundo. Y en Irlanda, en Dublín, que yo puse Dublín por ser la capital, pero hay opciones de otras ciudades más económicas que también los pueden considerar según ustedes. Pero teniendo en cuenta que es un destino para estudiar y trabajar, me pareció ideal recomendar esta opción. Y Future English, que es una escuela en Dublín, tiene un costo de 3.225 dólares americanos, el programa de 25 semanas, no 24. Debo mencionarlo acá porque ellos para la visa de estudio y trabajo exigen que sean 25. Malta, como les mencioné en hace un momento que les di las especificaciones, cotizamos fue Easy Malta, que es una escuela que está en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Irlanda también, pero nació en Malta, entonces es la mejor para recomendar en este país. Tiene un costo de 3.725 dólares americanos. Y en Reino Unido, pues aunque estuve buscando, tratando de hacerlo más competitivo y buscar la opción más económica, pues se nos subió un poquito y está en 4.871 dólares americanos el programa por 6 meses. Nos pregunta Tatiana, ¿sí? Si Nos pregunta tenemos si Business tenemos English. Business English. Casi todas las escuelas tienen Business English en casi todos los destinos. Y los precios generalmente son los mismos, sea el enfoque que tú vayas a tomar, sea inglés general o preparación para el IELTS o inglés de negocios, pero sí contamos con este tipo de programas. Entonces, Tatiana, podemos revisar cuáles son las opciones que se pueden ajustar para ti. Exactamente. Luego Y aun- pasamos a Australia. Ajá, cuenta, Alejandro, perdón. sí, que aunque no hablamos de Nueva Zelanda, no dimos como una explicación sobre este destino. Pues es un destino que puede llegar a ser muy interesante también, porque está al lado de Australia y puedes trabajar y estudiar también. Y la Y visa también inglés. tampoco es tan compleja como está para Australia en este momento, entonces puede llegar a ser una muy buena opción, sobre todo para aquellos quienes buscan esa experiencia de ir a Oceanía y a trabajar, estudiar, ahorrar y luego viajar por Tailandia, Singapur, Malasia, entonces es una gran experiencia. Súper. Y bueno, los precios están en el caso de Australia en 4.025 americanos, en el caso de Nueva Zelanda en 4.443 americanos. Y cada uno de estos destinos obviamente tiene requisitos de visado en caso de que lo necesiten, ¿no? Entonces, esos detalles, vamos a decir, de cuánto dinero necesito para poder tener un permiso de estudios para Australia, los podemos ver en las asesorías, pero lo importante y que ustedes se lleven el día de hoy es los diferentes precios y los voy a volver a poner mientras vamos conversando por si quieren tomar una fotografía, si quieren hacer un pantallazo. De todas formas, nosotros se lo podemos hacer llegar a ustedes
y en la asesoría van a recibir una cotización formal basada obviamente en la necesidad que están buscando, ¿no? Y explorar más opciones, porque de repente vemos acá, este caso, como decía Alejandro de Irlanda, podemos ver otras ciudades en Irlanda que sean más económicas y comparar, ¿no? Todas estas opciones. Esto es como una idea de las promociones del 2025 que trajeron las escuelas. Y por último, Dubái. Por último, Dubái, que para mí, o sea, si están es como sensibles al precio y al dinero para poder este proyecto, me parece que es una gran oportunidad para poder vivir esa experiencia de estudiar, aprender inglés y vivir en el exterior. Porque esta visa es la más sencilla de todos los países, ya que esta visa no nos va a pedir o no nos va a exigir que presentemos estados de cuenta para poder otorgarnos la visa de estudiante con el permiso de trabajo. Entonces, también me parece un dato ganador de este destino, y es que si ustedes van a estudiar 24 semanas de inglés, que es el curso que estamos hablando, que vale $4.660 americanos, la visa les va a llegar por un año. En ese año ustedes pueden estudiar y pueden trabajar legalmente y luego pueden quedarse otras 24 semanas trabajando tiempo completo, practicando el idioma, si es su objetivo, y viviendo esa experiencia internacional que tanto buscan. Entonces, para mí es un destino que puede llegar a ser muy atractivo para muchos. Sí, sí se preguntaban, porque yo sí he visto muchos estudiantes de Latinoamérica preguntando por Dubái, yendo a Dubái, es por esta razón. La verdad es que a pesar del precio, es una ventaja poder después quedarte trabajando y quién sabe, en el caso de Liliana, que quiere estudiar, O sea, su que quiere príncipe árabe petrolero. en petróleo, pero no, hablando del tema de lo que ella comentaba de los petroleros, es un destino para hacer networking, definitivamente, para conocer gente, conocer profesionales y conectar. Y bueno, obviamente conocer gente con mucho dinero. Entonces sí, sí creo que vale la pena que lo exploren. Bueno, seguimos a los próximos pasos. ¿Cuál es el próximo paso? Aquí estamos viendo obviamente un resumen de estos destinos, pero yo quiero ver mi caso en particular, recibir cotizaciones. Entonces, vamos a pasar a la asesoría académica que es libre de costos. En esa asesoría académica vamos a hacer un diagnóstico inicial del idioma de ustedes con un pequeño examen que es sin costo alguno. Nos va a decir cuál es su nivel de inglés y allí les vamos a dar recomendaciones del tiempo o lo que ustedes nos digan, si quiero ir 4 semanas nada más, si quiero ir 3 meses, y en base a eso vamos a poder saber, bueno, en el caso de Liliana, cuánto tiempo, cuánto voy a avanzar en ese mes, en qué nivel estoy y cuánto, a qué nivel voy a llegar en ese mes. Es muy importante saberlo. Van a recibir propuestas académicas basadas obviamente en lo que nos soliciten y esas propuestas las vamos a evaluar para ver el plan de inversión y el plan de acción para cumplir sus objetivos, que ahí está el proceso de visado, el tiempo que me tarda el proceso de visado, o si voy a Dubái que no necesito visa, o sea, perdón, Dubái es más sencilla la visa, o un destino como Irlanda, que muchos países no necesitan visa. Entonces, todo eso es importante aclararlo. Obviamente podemos tener la cita a partir de mañana. Nosotros los vamos a contactar para agendar esta cita por todos los medios. Van a recibir un correo, van a recibir un WhatsApp, van a recibir una llamada para ver si quieren pasar a la cita. Obviamente si no quieren no pasa nada, pero los invito también a escanear este QR, perdón, que los va a llevar a agendar la cita. Si quieren avanzar en esto, pueden hacerlo, ¿no? Si no, Exacto. esperen nuestra llamada para poder, obviamente, dar este paso. Por aquí no sé si nos han dejado preguntitas, creo que no muchas, pero si tienen alguna duda antes de despedirnos, obviamente estamos aquí para resolverlas. No sé si tienen alguna pregunta relacionada a las instituciones o a los programas que hemos visto, algo de la edad, algo que quieran preguntar, lo pueden enviar. Por acá ya respondimos a Tatiana que nos hablaba de Business English. Liliana que tenía bastantes dudas y no sabe todavía cuál destino, pero allí tienes un buen resumen y casi todas las escuelas tienen diferentes programas, ¿no? Como en el caso de la pregunta de Tatiana sobre el Business English, también hay preparación de IELTS, hay preparación de TOEFL, hay preuniversitario, hay campamentos de verano para jovencitos, hay inglés para jóvenes, de todos los estilos. Hay un inglés que es para mayores de 50 años.
que ese increíblemente nos los piden bastante. Plus 50, que es buenísimo para aquellas personas que quieran estar, vamos a decirlo así, con personas de su edad. Astrid nos hace una pregunta por acá y es que mencionaba sobre el inglés académico, entonces, que sería un pathway. Y Lilibet Serrano nos pregunta si hay un límite de edad para estudiar el pathway. No, no hay un límite de edad, Lilibet. El pathway lo puedes hacer, como decíamos, online, lo puedes hacer presencial y no hay límite de edad. Para Es ninguno de los cursos, ni el pathway ni ninguno de los cursos en ninguno de los países. lo que sí es, por ejemplo, si tienen un jovencito de 13, 12 años, o sea, ahí sí tendríamos que ubicar un programa para jovencitos, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, para mayores de 14 años existen diferentes programas y como te decía, existe el Plus 50, hemos tenido estudiantes de 60, Más de 30 también, más que de ya. 30, exacto, más de 30. ¿Por qué? Porque realmente, respondiendo a tu pregunta sobre el límite de edad, yo no sé qué edad tienes, si lo quieres compartir o no, pero realmente a veces pasa que tú quieres llegar y compartir con personas de tu edad o que sean profesionales, no estar con tan jovencitos que tú seas la mayor o viceversa, ¿no? Que seas la menor. Entonces hay escuelas que vieron esta necesidad e hicieron estos programas para Plus 30 y Plus 50, ¿no? Por Nos aquí preguntan si va a haber grabación de esto en YouTube. De todas maneras, Tatiana, yo creo que más pronto mañana se estarán contactando y a la persona que te contacte, pídele que te envíe el enlace de la grabación y te la hacemos llegar. te lo puedo enviar porque sí de repente puede tardar que lo subamos a YouTube, pero para ustedes los asistentes lo vamos a tener disponible con un código para que ingresen y puedan ver la grabación. Entonces, Exacto. bueno, básicamente ahí estamos respondiendo las dudas que tienen, pero lo mejor es ir a la asesoría porque no les toma mucho tiempo, 30 minutos de su tiempo y ahí ustedes pueden explorar opciones, recibir cotizaciones, etcétera. Exacto, la asesoría es libre de costo y como les mencionamos y es parte de lo que hicimos el día de hoy, es muy importante que tomen decisiones informados. Entonces, hoy dimos un abanico de opciones, pero tal vez no alguna u otra opción no se ajusta a su perfil y para eso estamos nosotros para ayudarlo, a encontrar cuál es la mejor opción según su presupuesto, según su objetivo, según los gustos que tenga la persona también. Porque, por ejemplo, tan simple como en Canadá, así puedan escoger entre Vancouver y Toronto, hay personas que le puede gustar más Toronto y hay personas que le puede gustar más Vancouver. Es lo mismo para cualquiera de estos países, puede pasar también con los destinos. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, no nos queda más que darles las gracias a todos por habernos escuchado durante esta hora. Esperamos que se hayan llevado una información completa de las ventajas y desventajas de cada destino y de los precios más competitivos para este 2025. Esperamos verlos viajando este 2025 y logrando obviamente sus metas. Listo, muchísimas gracias y bueno, mañana que te cuente Claudia, Ileana. Saludos. Chao, chao. Súper, gracias Alejandro, gracias a Chao, todos. gracias. Hasta luego.